Gracias por estar una vez más aquí en estas jornadas a partir del diseño. Poder transitar la ciudad tiene muchas lecturas. Las lecturas de cómo nos transportamos en el espacio, pero también cómo nos transportamos en el tiempo y cómo construimos imaginarios. Entonces, en esta segunda sesión vamos a estar hablando de estas lecturas de la ciudad, y para comenzar nos honra con su presencia de Yanira Bedoya, que ella es doctora en proyectos de innovación tecnológica por la Universidad Politécnica de Cataluña, que tiene maestría en diseño y biónica por el Instituto Europeo de Design en Milán, y además, por supuesto, es licenciada en diseño industrial por la UAM Xochimilco, donde es profesora adscrita a la UAM en Coajimalpa, y ahí está en el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Entonces, con esto le toma la palabra. Muchísimas gracias, Yanir. Al contrario, muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Y bueno, hola a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Y lo que les voy a presentar, que lleva por título Emociones Urbanas, oportunidad para mejorar la sociedad, es una reflexión desde el tema que yo reviso, que yo investigo desde hace ya más de 10 años, que es diseño emocional. Entonces trata de una visión y una reflexión que busca dar una visión panorámica, una idea del tema y de cuáles pueden ser sus aportaciones en el sentido social. Y bueno, para iniciar esta presentación, bueno, quisiera decir que llamamos emoción a la alteración del ánimo intensa y pasajera de una persona, que puede ser agradable o penosa, que llamamos sentimiento al estado de ánimo que involucra diversas emociones y que tienen una determinada duración en el tiempo. Ambos elementos, emociones y sentimientos, integran la afectividad, que tiene una gran importancia en la vida de las personas, una gran influencia en el comportamiento humano. Ello, en primer lugar, porque las emociones pues, son otro tipo de inteligencia que nos permiten la integración cotidiana de la información del mundo, sobre todo aquella de tipo no racional o no verbal, y también, por lo tanto, pues nos van a permitir afrontar situaciones y hallar soluciones que no podrían resolverse solamente con el intelecto. Entonces, pues esta influencia de la afectividad en el comportamiento humano pues es muy amplia, influye en el pensamiento, en la toma de decisiones, en nuestra motivación, en las acciones que llevamos a cabo y también en el cambio de juicio u opinión en determinados asuntos o situaciones. Entonces, con base en esta relevancia tan grande de las emociones, nace el diseño emocional hace poco más de una década, y que busca, su objetivo principal es concebir un mundo artificial que permita a las personas, que brinde a las personas la posibilidad de vivir emociones específicas a través del diseño, de su interacción con el diseño. Podemos decir hasta el día de hoy que el diseño emocional ha obedecido principalmente a objetivos mercantiles, de manera en que efectivamente ha divertido, ha seducido, ha enternecido, emocionado, motivado, inducido e impulsado a la preferencia y compra de numerosos objetos, de productos y también de servicios. Sin embargo, pues vamos a ver que existen otros objetivos humanos, sociales, que el diseño emocional podría fomentar, sobre todo, especialmente frente al contexto social que vivimos en México y en el mundo, obviamente. Y por lo tanto, pues las emociones y sentimientos pueden ser útiles para conducir a las personas a tener conductas y prácticas prosociales. El diseño con base en las emociones tiene una gran potencialidad. Bueno, y buscando empezar a desarrollar el diseño emocional con objetivos prosociales, hemos llevado a cabo la identificación de justamente emociones que tienen una injerencia social. Esta identificación la hemos hecho paralelamente a las que ya existen desde la sociología o desde la psicología, que existen identificación de este tipo de emociones muy claras. Sin embargo, aquí lo que hemos hecho es identificar aquellas que tienen o pueden tener un efecto en las personas de
cohesión, de colaboración, de cooperación, concientización, comprensión o sensibilización, independientemente de si se trata de emociones positivas o negativas, calificadas así por el tipo de vivencia que generan. Entonces, pues hemos identificado 4 conjuntos de emociones sociales con base en lo que podrían generar. Están el grupo de emociones que son capaces de producir un efecto de concientización en las personas, que son la vergüenza, la culpa y el miedo. También está el grupo de emociones que tienen un efecto de adhesivo social, que son la empatía, la solidaridad, la alegría o la ira. Están también aquellas que pueden tener un efecto de preocupación e interés por el prójimo, que son la tristeza, la compasión y la ira. Y por último, aquellas que permiten a las personas una profunda identificación con sus semejantes, que tienen una base con una gran carga cultural, y son el patriotismo y la religiosidad. Un ejemplo de emociones sociales que tienen efecto adhesivo es la denominada ira social, y que la estoy ejemplificando con el movimiento denominado de los indignados. Este movimiento se dio en Madrid, España, en el año 2011, y bueno, una de sus representantes señala que representó un momento en que la gente despertó y empezó a sentirse junta, a hablar de ciertos temas que les estaban preocupando a todos y que se volvió un espacio de encuentro. También señaló que surgió del hartazgo de que los políticos no les hicieran caso. Un ejemplo más de emoción social con un efecto que puede tener un efecto de preocupación e interés en el prójimo es la tristeza colectiva. Aquí lo estoy ejemplificando con lo vivido en Venezuela. En los últimos tiempos se señaló que el 95% de la población sufría de esta tristeza colectiva a causa de su situación social, económica y política vivida. Se señaló en ese caso, que es muy interesante, la tristeza como una potencia revolucionaria, ya que la tristeza en las sociedades contemporáneas pues se ha señalado que son consecuencia directa de dinámicas propias del sistema político y económico que impera. Se señaló también que en esta emoción se podría encontrar justamente el germen que permitiera superarla. Y bueno, quisiera señalar y subrayar sobre todo un ejemplo de emociones e impulsos afectivos que se dio justamente en nuestra Ciudad de México, que es la solidaridad y empatía. Estos dos impulsos afectivos pues tienen o cobran una gran importancia frente a la gran desintegración social que vivimos, no solo en la ciudad, sino en todo el país, que va en detrimento pues de nuestra calidad de vida y de, bueno, en general de los ciudadanos que habitamos esta gran urbe y también el país. Entonces, bueno, esta desintegración se refleja en, uno de los aspectos en los que se refleja es que existen frases coloquiales que están profundamente arraigadas en nuestro lenguaje cotidiano, como las que estamos viendo aquí. Sin embargo, pues podemos decir que no todo es totalmente terrible y sombrío, que podría haber un atisbo de esperanza, y ello porque se observó un comportamiento muy diferente en la Ciudad de México derivado de situaciones de contingencia, lo cual podría señalar la posibilidad de construir lazos que fundamenten la convivencia, que cimenten una sociedad donde todos estamos incluidos y todos somos importantes. Bueno, y esta situación de contingencia, como todos ustedes saben, se dio con el temblor del 19 de septiembre, donde desgraciadamente pues se resquebrajaron estructuras arquitectónicas y también cimientos y columnas sociales y culturales. De este modo podemos decir que renació la esperanza ataviada con cascos, chalecos, cubetas y víveres. Así vimos a mucha gente que fue voluntariamente a querer quitar escombros para buscar gente atrapada. Se crearon cadenas humanas de jóvenes y adultos que con palas, con picos, cubetas, guantes o con nada querían salvar a gente o ayudar a salvar a la gente.
atrapada. Otros ofrecieron comida para alimentar a las personas que estaban participando, incluso ofrecieron sus casas a quienes necesitaban un techo para pasar la noche o solo descansar. También se ofreció gratuitamente grúas para remoción de escombros, medicina, terapia psicológica e inspección gratuita de viviendas. Entonces, todas estas acciones reflejan impulsos afectivos positivos que son claramente benéficos para cualquier sociedad, que están basados en la solidaridad y la empatía, que ya dijimos que estos impulsos afectivos pues están integrados por distintas emociones y conducen a la unidad social a través del altruismo, de la comprensión, de la sensibilidad hacia el otro y del interés. Y frente a esto, pues la pregunta central, dirían la pregunta del $1.000.000 sería, ¿cómo hacer que esto dure? ¿Y cómo revivir esto? ¿No? Porque definitivamente la comprensión, la sensibilidad, el altruismo, el interés en el otro, la cooperación y la integración, pues necesitan guías, motores, detonadores. Y bueno, la reflexión que yo les ofrezco es que el diseño podría ser uno de ellos. ¿Qué fue? Es tan importante. Qué susto. Creo que se fue la señal o algo así pasa. Ya. Sí. Bueno, entonces les decía, la propuesta es que el diseño pues podría ser uno de estos motores. ¿Por qué? Bueno, porque el diseño tiene una gran injerencia en el tipo y calidad de interacciones que tenemos todos los individuos cotidianamente. Puede ser un medio que permita caracterizar y conducir directa e indirectamente, física o digitalmente a determinadas interacciones interpersonales, sean individuales o sociales. Podemos mencionar algunos ejemplos incipientes de la aplicación del diseño emocional, en la búsqueda por influir en la modificación de los comportamientos humanos. Por ejemplo, hay algunos ejemplos que han tenido el objetivo de repetir o hacer que las personas repitan un comportamiento positivo para el medio ambiente, como conducir a reciclar, aprovechar, reusar. Existen ejemplos también que han buscado incentivar la protección de animales o bien conducir a las personas a que tengan una calidad de vida más saludable. Este es un primer ejemplo. Fue una campaña de comunicación digital interactiva muy emotiva y creativa denominada Looking for You, que buscó incentivar la adopción y protección de los animales, haciendo conciencia en las personas sobre la adopción de perros y la responsabilidad de tener un animal. Esta campaña fue promovida por un refugio de animales abandonados en Londres. Un ejemplo más que a lo mejor ustedes conocen es la campaña denominada TheFunTheory.com, que buscó también que las personas repitieran un comportamiento positivo como tirar basura, ahorrar energía, pero de manera divertida. Entonces, a lo mejor conocen estos dos ejemplos de esta campaña. Una es una escalera, se propuso una escalera en forma de piano que se convirtió en favorita de la multitud frente a la cómoda escalera eléctrica. Entonces, bueno, el piano justo sí emitía sonidos, cada uno de los escalones, y la gente prefería por esta invitación lúdica a subir por estas escaleras. Estas ya las pueden encontrar en una de las estaciones de Polanco aquí en la Ciudad de México. Otro ejemplo fue este contenedor lúdico que logró un cambio positivo de actitud en relación al reciclaje de envases porque se vuelven una actividad divertida y que incluso les daba premios. Este sí no está aquí, este está en Suecia, pero bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Otro trabajo muy interesante fue la búsqueda de nuevos caminos hacia el diseño sustentable. Este trabajo es de Jonathan Chapman, que es diseñador e investigador de la Universidad de Brighton. Él propuso el diseño emocionalmente duradero y identificó varias estrategias que permiten fomentar el establecimiento de relaciones fuertemente afectivas con lo diseñado. De esta manera pues se busca impulsar la reducción del consumo humano y de los desechos, obviamente. Bueno, y
Paralelamente a estos ejemplos, quisiera decir que la injerencia del diseño también puede ser, con un objetivo obviamente prosocial, puede ser a través de sus diferentes modalidades y subdisciplinas. Puede ayudar a través de la proyección de espacios, de actividad humana, de objetos, de la concepción de objetos, de la interacción con artefactos electrónicos, del universo de información que nos es presentada a través de distintos soportes y también del modo de gestionar distintos servicios. Un ejemplo del área de la proyección de espacios, de actividad de interacción humana, que se puede o que demuestra que puede hacerse con un objetivo prosocial, es que la construcción psicosocial del espacio pues tiene significados sociales importantes. Entonces puede permitir facilitar o inhibir la interacción social a través, entre muchas características, por ejemplo, de posiciones de los espacios, de la determinación de zonas permitidas o restringidas, de la delimitación, porque esta delimitación pues tiene una importante carga simbólica y social, que va incluso a indicar roles sociales, rangos, jerarquías, etcétera. Y bueno, aún con el tema de los espacios con objetivo prosocial, también podemos ver que los espacios son capaces de tener una incidencia en cuanto a la equidad de género. Existen estudios muy interesantes, ahí les puse el dato de Raquel Pelta, que señala que el ambiente construido tiene una gran inferencia, su configuración y simbología tiene una gran injerencia en la identidad de género. Entonces, bueno, señala arquetipos, o es posible señalar arquetipos simbólicos a través del diseño arquitectónico, de encontrar correspondencia con ideas definidas culturalmente de masculinidad y feminidad, que además sean percibidas o bien como polaridades irreconciliables o más bien como opuestos complementarios. En cuanto a los objetos, pues la forma y disposición también puede ser pensada con objetivos prosociales. Por ejemplo, los muebles van a facilitar, impulsar o inhibir la comunicación. Existen algunas formas de muebles que pues son capaces de propiciar en mayor medida la convivencia y la comunicación, como las formas tipo L o bien las redondas. Otro tipo de objetos, que es un ejemplo de objetos que tuvieron un objetivo prosocial, es un juego de mesa, que a través de la lúdica y la diversión buscó fomentar el respeto y la diversidad y la tolerancia. En cuanto a la comunicación gráfica, pues esta también puede tener objetivos prosociales, sobre todo pensando que actualmente la publicidad y la propaganda nos conduce a todos a tomar decisiones que sí parecen que son nuestras, pero en realidad muchas son inducidas y van en favor de intereses ajenos, sean políticos o sean económicos. Entonces es importante considerar la posibilidad de cultivar la idea de llevar o generar la solidaridad y cooperación en favor de posiciones inclusivas y en detrimento de las exclusivas, que es un terreno en realidad aún sin explorar. Existen también estrategias y tecnologías prácticas emotivas prosociales, por ejemplo en el ámbito educativo. La educación, en lugar de ser una competición, es posible que sea una experiencia de aprendizaje en colaboración, y aquí señalo un proyecto muy interesante del doctor Fernando Gamboa, que está en el CECADET de la UNAM, que denominó Aula del Futuro, y la imagen que están viendo es justamente de un elemento que él propuso para esta Aula del Futuro, que es una mesa colaborativa que justo permite a los estudiantes trabajar conjuntamente. También otras estrategias y tecnologías en el ámbito de los negocios, están las estrategias denominadas win-win, en donde salen ganando o se propone que salgan ganando todas las partes involucradas y que se trate de una cooperación más que de una competencia. Y como comentarios finales, podemos decir que fomentar las emociones a nivel social brindan la posibilidad de seducir, efectivamente, de conmover, de concientizar a los individuos para que establezcan relaciones de reciprocidad, que es necesario y posible el desarrollo de proyectos desde el diseño que conduzcan, estimulen y fomenten la cooperación, la reconciliación, la solidaridad,
la cooperación, que ello es posible a través de las características de los elementos de diseño para incidir en el modo del desarrollo de procesos interactivos, sociales, educativos, comunicativos, a través de mensajes implícitos o explícitos y de los modos de desarrollar colectivamente la interacción. Y bueno, por último, ya quisiera subrayar que es importante cultivar todas estas ideas prosociales desde nuestra posición como diseñadores, desde su posición como diseñadores también, empezando por tener conciencia de toda esta problemática que estamos viviendo, que es un terreno también aún sin explorar. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Adelina. Entonces, ahora toma la palabra la doctora Marta Flores Ábalos. Es doctora en diseño en la línea de investigación de estudios urbanos de la UAM Azcapotzalco, además maestra en artes visuales con una orientación hacia el grabado de la ENAP UNAM y también maestra en gestión del diseño en la UIC. Bueno, ha sido becaria del gobierno de Polonia y es profesora investigadora en la UAM Xochimilco desde 1993, así como coordinadora de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica en la propia UAM Xochimilco de 2007 a 2011. Entonces, toma la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a los organizadores. A mí me parece maravilloso que la UAM se une a esta fiesta de la capital mundial del diseño, porque finalmente tenemos un rato pues generando profesionales para esta ciudad y para este país, ¿no? Así que muchísimas gracias. Pues yo les voy a hablar del tema del sentir de la ciudad. Yo inicialmente tengo formación como diseñadora gráfica, pero conforme va pasando el tiempo también me doy cuenta que tenemos como diseñadores posibilidades muy flexibles para movernos, ir y ver un poquito más allá. Entonces yo les cuento, la premisa de este sentir de la ciudad va así. La ciudad sabemos que se ha convertido en un espacio natural ya de la población mundial. Intrínsecamente sigue siendo esencial la relación dicotómica entre espacio urbano y espacio rural. Y vamos a hacer un pequeño viaje por estas emergencias, y me refiero a lo emergente, lo que emerge precisamente de esta relación urbano-rural, ¿no? A través de un caso de la periferia de la Ciudad de México, a partir de 4 momentos de observación, que sería la primera aproximación ver, después ya fijarnos un poquito más, observar con cuidado, empezar a indagar y precisamente ver esa relación con el sentir en el tema de cómo es que se vive la ciudad, ¿no? Enfocándonos precisamente en este momento en el sentir a través de lo que yo llamé, este fue proyecto de tesis doctoral, el viaje por la ciudad del cuerpo. Bueno, este es el planteamiento teórico, no me meto mucho con esto, pero hay 4 capas sobre las cuales yo hago esta aproximación de la ciudad, inspirada en Kathryn Wildner, nuestra querida también compañera y profesora. Ella tiene un libro muy bonito que habla precisamente de estas aproximaciones a la ciudad, y ella habla de 4 capas, que es la capa de la forma, la capa del entorno, la capa del significado y la capa del sentir. Y yo tomo en esta matriz también elementos ya físicos de los cuales habla Kevin Lynch, que es el centro, la senda, el borde, el barrio, nodos y mojones. Y entonces a través de esta matriz trato de ir haciendo un acercamiento a la observación de la ciudad. También me inspiro en un concepto de Walter Benjamin, que es el montaje. Tiene un libro muy bonito de los pasajes. Él trata de capturar la memoria del París del siglo XIX a través de puras citas, es decir, de puros cachitos, fragmentos de lo que se escuchaba en su momento de la ciudad. A mí me pareció muy hermosa esta como concepción y manera de organizar sobre todo la memoria de la ciudad, ¿no? El recuerdo de lo que es una interpretación de la ciudad. Entonces, dentro de estas capas voy poniendo fragmentitos de elementos que voy encontrando de la ciudad. Entonces, empezamos con el método, que a mí me parece muy interesante. Nosotros en nuestra formación como diseñadores
al menos en mi época, que fue hace mucho tiempo, en UAM Xochimilco nos enseñaban a ser muy buenos ejecutantes. Tratábamos de ser muy buenos ejecutantes, pero también, y también intuitivamente hacíamos la investigación, ¿no? Hacíamos indagación, observábamos los fenómenos, pero yo creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que sí es necesario como apoyar a los alumnos a que encuentren herramientas mucho más rápidas para poder hacer sus trabajos de indagación, y eso yo lo aprendí a través del trabajo de investigación, sobre todo en este caso con el doctorado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos una observación etnográfica a través de fotografías, bocetos, mapeos, sonidos, videos, todo lo que sirva como una base de datos para poder generar memoria. Mi estudio de caso fue una colonia que se llama Santa Úrsula Xitla en el sur de la Ciudad de México y su fiesta patronal. Entonces ahí yo me di la tarea de hacer la investigación de campo. ¿Por qué? Precisamente porque veo que en las zonas periféricas de la Ciudad de México existe un choque entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Entonces pasa un fenómeno muy interesante en esta ciudad, es decir, mi premisa era cómo es que llegó la modernidad a la Ciudad de México, pero me topé con una cosa muy rica y muy sumamente interesante, que es cómo es que convivimos, vivimos, hacemos vida en estos espacios de choque de la ciudad. Entonces, bueno, este es un mapa donde se ve dónde se encuentra la fiesta y los poblados o barrios de la delegación Tlalpan que son invitados a la fiesta, ¿no? Y aquí está también un mapa donde se ve cómo es la procesión de un viernes, donde se hace un recorrido físico de la figura del Cristo que va a visitar ciertas casas en el pueblo. Bueno, las fotografías son elementos importantes. A mí me parece muy rico, parece broma, pero mucha gente que vivimos en la Ciudad de México no nos damos cuenta de este choque rural y urbano. Yo cuando me fui a vivir a la periferia fue que encontré precisamente estas manifestaciones que tienen que ver con usos y costumbres tradicionales de mucho tiempo atrás y la invasión de los que somos pues invasores de estos espacios que ya tienen mucho tiempo. Entonces a mí me pareció súper interesante ver cómo precisamente emerge esta ruralidad en los ámbitos urbanos, ¿no? Y realmente es una manera de ver cómo se expande la mancha urbana. Y sin embargo, emerge esta necesidad, por ejemplo, en este caso de una fiesta, de tener arraigo con tal vez prácticas precolombinas, que yo entiendo que también ya estamos hablando de sincretismos, nada es original ni originario, siempre surgen y emergen elementos ya sincréticos. Pues esta es la Virgen que adoramos por allá, se llama Santa Úrsula, y este es el Cristo que sale a caminar por las calles, ¿no? Y bueno, no sucede exclusivamente esta zona, sucede todo el tiempo en muchos ámbitos, en muchos lugares de lo que es nuestra Ciudad de México, ¿no? Entonces está el registro fotográfico de lo que pasa un viernes, sábado y domingo, pero también existe el registro de las imágenes que se capturan con bocetos, los apuntes, ¿no? Donde, yo vi esto, descubrí esto, y es una manera también de hacer sensible al estudioso, al investigador, al diseñador, para que entienda cómo es que ocurren los fenómenos en la ciudad y qué es lo que nosotros podemos hacer a cambio, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta también es una manera, a través de las etnografías, estoy hablando de un método de observación y de acercamiento, para poder hacer diagnósticos en el diseño, en este campo de la urbe, ¿no? Entonces, pues estos son los bocetos rápidos que vas tú haciendo para capturar tal vez la emoción del momento, pero a nivel de investigación nos funcionan y nos sirven como base de datos para poder conformar precisamente este tapiz de
la memoria, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy haciendo una pequeña ubicación espacial, un mapa muy sencillo, donde se ve dónde se acumula la gente, dónde se ponen los espacios para que llegue el trío o venga el mariachi, dónde se van a poner los fuegos pirotécnicos, que es verdaderamente un riesgo porque el atrio no es muy grande y la ciudad es chiquitita, ¿no? Entonces tú ves cómo se te está explotando el barrio en ese minuto. Y bueno, es algo muy interesante, se permiten muchas cosas en esta nuestra ciudad, ¿no? Entonces, a través de bocetos, y ya con esta información, con este material, lo que fui conformando fueron los mapeos. Aquí la S se fue para allá, para acá abajo, pero a través de pequeños elementos, ¿no? Los bocetos, las fotografías, voy marcando la traza del recorrido visual y el recorrido físico. Aquí ya estoy trabajando con un mapeo un poquito más complejo, donde está la traza, la ubicación física, el recorrido y estos elementos que nos sirven para generar precisamente la memoria del momento vivido, ¿no? Aquí seguimos todavía con esa trama de elementos que se van conformando. Esto es, el anterior fue un viernes, este creo que es ya el sábado, y bueno, todo lo que ocurre que realmente es de una riqueza impresionante. El siguiente paso fue tratar de unir precisamente esa base de datos, pero desde las distintas 4 capas que conforman esta observación de la ciudad, que sería la forma, el entorno, el significado y el sentir. Entonces, con verde está el significado, con rosa el sentir, con negro la forma y con azul el entorno, y traté de hacer una nueva matriz donde relacionaba estas maneras de observar a la ciudad con las sensaciones corporales, con las conexiones con la piel, con el corazón, con todos estos elementos que también pueden hacernos pensar que la ciudad es un elemento vivo, que respira, que tiene su propio estado de ánimo, su propio humor, ¿no? Es como tratar de abarcar esta abstracción del complejo de la ciudad. Entonces, estos son los que llamo yo mapa montaje. Precisamente estos pequeños segmentos, como a manera benjaminiana, a través de pequeños fragmentos, se va dando una idea de la complejidad de esta fiesta que ocurre en la zona periférica de la ciudad, ¿no? Y como ejemplo está aquí un acercamiento a este mapeo, donde primero hay tal vez algún dato duro, algo que se encontró por ahí sobre esa parroquia, que los lugareños me dicen que se plantó en 1522, y cómo de que no, ¿no? Ahí estaba desde siempre, y que la Virgen desde ahí estaba todo el tiempo, ¿no? Entonces también el jugar con esos imaginarios de la percepción de arraigo de la gente, y también con el dato que te dice, bueno, según CENIT, esta parroquia se construyó por ahí del siglo XVII, después ya fue catalogada, etcétera, etcétera. Es decir, se contrasta la información que se tiene, pero también con el imaginario de las personas que viven este espacio, porque finalmente la gente es la que arraiga, la que cuida, la que procura, la que continúa con estas tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, esa fue parte de esta investigación, que precisamente trataba de capturar esa parte sensible de la ciudad y cómo nosotros también podemos entender a la ciudad desde como si fuera un órgano vivo, ¿no? También a mí me ha servido mucho en la docencia para invitar a los muchachos a lanzarse a la investigación etnográfica, que busquen, que indaguen, que hagan un diagnóstico para que puedan dar el siguiente paso de ver cuáles son las necesidades en el campo en el caso nuestro de diseño gráfico, pero también en la reflexión sobre cómo nosotros somos habitantes de la ciudad, pero a la vez somos también ejecutantes, ¿no? Y cómo podemos nosotros hacer para mover y cambiar a la ciudad. Hemos visto en el primer foro del día de hoy ejemplos maravillosos, interesantísimos de esta apropiación del diseño en la ciudad y en los problemas que ocurren en la ciudad, ¿no? Entonces, pues esta es parte de
la investigación que yo quería compartirles, pero también paralelamente a mí esta base de datos me sirvió para generar trabajo plástico o trabajo gráfico. Aquí que seguramente van a encontrar el libro de la 7ª copia, que hemos trabajado con profesores de UAM Xochimilco que se dedican también a la generación de imagen gráfica y el tema también de la ciudad. También tengo que decir que, bueno, Deyanira fue mi lectora de tesis y Sandra es mi compañera de investigación, entonces ahí se está generando una pequeña red de gente que está interesada en entender a la ciudad desde un punto de vista sensible, ¿no? De cómo podemos entender a la ciudad y utilizarla para el campo del diseño. Entonces son solamente unos ejemplos plásticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en medio de la fiesta, todos estamos así, es domingo en la noche, está tocando el mariachi a todo lo que da, y de repente llega un señor a caballo y todos nos quedamos así como, ¿qué pasó? Y esas cosas suceden en las fiestas de pueblo que están en la ciudad, ¿no? Ocurre que pueden suceder cosas maravillosas, ¿no? Y para mí ese fue así como una imagen interesantísima, ese vaquero que llegaba a la fiesta, ¿no? Por ejemplo, y cómo se convirtió en una imagen plástica. Y también el tema de los chinelitos, que a mí me pareció sumamente interesante, vienen de los pueblos vecinos a bailar a la Virgen, y gente de la comunidad de Santa Úrsula Xitla también va a ir a bailar en un momento dado cuando sea la fiesta del santo patrón del pueblo vecino o el pueblo amigo. Entonces vienen familias enteras, la gente los acoge, les da de comer, los cuida, los protege, y los chinelitos están ahí presentes, ¿no? Desde los niños chiquititos, familias enteras. Entonces también es una manera de entender esa comunidad, ¿no? Y a partir de ahí también surgen ejemplos plásticos, ¿no? Y bueno, también el tema de la megalópolis y cómo hacemos interpretaciones plásticas. Por ejemplo, es una imagen de la construcción del viaducto Tlalpan 2º piso, y bueno, de repente suceden estas imágenes muy emotivas, muy como estéticas en medio del caos de la ciudad, que nos pueden servir como una pausa para poder hablar de esta vivencia de la ciudad, ¿no? Nosotros lo manejamos desde este punto de vista gráfico. Y bueno, pues finalmente yo siento que esta es como una invitación a que los diseñadores sean perceptivos, sean sensibles, utilicen todas sus estrategias sensibles para poder entender proyectos de diseño y también los puedan llevar a cabo en sus vidas profesionales. Gracias.